Bienvenido, Sagitario, a tu lectura de amor, donde vamos a ver un poco la energía que viene para ti y lo sentimental. Te doy la bienvenida, Sagitario, las gracias por estar aquí. Decirte que esta lectura es una lectura temporal. Quédate lo que conecte más contigo en este momento, lo que no, descártalo. Quiero decirte, Sagitario, si esta lectura ha llegado hasta ti, es porque tiene algo que mostrarte, ¿vale? Un mensaje, algo importante para ti en este momento. Te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a empezar tu lectura con los mensajes de los oráculos. Empezamos con el mensaje del oráculo de los ángeles. Te dice: yo soy el ángel que justamente hoy te hace falta para sentirte bien. Acurrúcate bajo mis alas. Sientes el cambio, ahora tienes mi luz, yo te doy ternura y protección angélica. Te están diciendo aquí, Sagitario, pues que si estás viviendo alguna situación pues que te puede estar perjudicando en lo sentimental, algo también a nivel personal, te dice: no te preocupes, confía en que los ángeles te van a estar ayudando y sobre todo tienes una energía de protección. Y bien, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus. ¿Qué te quiere mostrar aquí este oráculo? Te dice estudio. Te está queriendo decir aquí, Sagitario, esta carta, que hay que prestar atención a ciertas situaciones, circunstancias que tengan que ver con analizarlas, ¿vale? Tiene que ver esto, si tienes pareja, pues que tenga que ver con tu pareja, analizar una situación, prestar como atención a ello. También para algunos tiene que ver con algo que queréis realizar, no solamente en el ámbito de las relaciones, pero que tenga que ver también con otras personas, ¿no? Aquí te dice: presta atención a eso, que es importante, es momento como de detenerte y estudiar, ¿vale? Indagar un poquito más. Antes me viene mucho de que una situación cambie. Vamos a ver, Sagitario, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino. Bueno, te dice aquí, vienen cambios que van a ser positivos, cambios más bien que te traen nuevos inicios para algunos, y para otros te están diciendo cambios positivos que se van a dar. También momento de disfrutar en compañía de otras personas, del aire fresco, de la naturaleza. Te dice aquí, muy pronto vamos a estar viendo un cambio más bien positivo, pero va a haber que analizar una situación. Vamos ahora sí, Sagitario, a ver qué piedra te va a estar acompañando, ¿vale? Qué piedra te va a estar favoreciendo en el tema sentimental. Te sale el Onis, dice cambio radical, poder. Te dice que esta piedra te va a estar acompañando, te va a ayudar a hacer esos cambios que vienes queriendo hacer. Puede ser un cambio de perspectiva, cambiar una situación que te estaba incomodando por hacer las cosas de otra forma, ¿vale? Y te va a transmitir pues la sensación de bienestar, te va a ayudar a pues que te sientas estable, que te sientas con energía. Vamos a ver, Sagitario, así que tienen las cartas que mostrarte en cuanto al tema sentimental. Recuerda quedarte lo que conecte contigo, lo que no ya sabes, descártalo. Y bien, vamos a ir empezando. Sagitario, aquí te dicen las cartas. Te dice, mira, que podamos estar en una situación ahora mismo llamando bastante la atención. También te veo
que vamos a estar, o alguien cercana a ti te puede estar aquí queriendo hacer ver una situación, queriendo hacer que te des cuenta de algo importante, ¿vale? Te dice que tiene que ver esto contigo mismo, contigo misma. Sí que veo aquí que puedes llamar la atención, vamos a estar muy atrayentes, pero también te dicen que podamos, para algunos o algunas, estar en una actitud un poquito de mirar mucho por nosotros, ¿vale? Y no tenemos aquí en cuenta a otras personas. En cuanto al tema sentimental, quédate lo que sea para ti. Vamos a ir viendo, Sagitario. Te dice también que las cosas, aquí hay como alguien que te quiere hacer ver o que te des cuenta de algo que no está bien, ¿vale? De una situación. Veo aquí que esto se va a estar resolviendo, pero vamos a ver aquí por qué te sale la fuerza invertida. Te dice aquí, Sagitario, que hay que procesar ciertos cambios. Sí veo que en esta temporada te tomes como un tiempo para ti, para analizar las cosas, también como si no tienes a nadie, pues aquí veo como que las cosas están un poquito paradas, pero después nos tomamos como un tiempo para analizar por qué estamos así, ¿vale? Si veo aquí que las cosas van a estar cambiando más adelante, te viene un cambio o que hayas estado viviendo algún tipo de cambio y no lo hemos estado queriendo como asumir, ¿vale? Aquí te dicen que finalmente tu situación se va a estar aclarando. También veo que vamos a estar saliendo de una energía donde veníamos como imponiendo o queriendo que las cosas fueran más bien te veo aquí como mirando por ti mismo, por ti misma, dejando un poquito de lado a los demás. ¿Vale? Sí veo personas que te van a estar dando buenos consejos. Esto tiene que ver en el amor, de alguna situación. También te dice de alguien que puedes estar atrayendo, que se esté sintiendo atraído o atraída por ti. Pero aquí también como que se va a estar dando un tiempo. Veo aquí como que se da un tiempo en una cuestión que también te viene. Se da un tiempo para que reflexionemos, vamos a estar reflexionando y aquí veo como que te apartas un poquito del mundo, sí, luego va a haber un cambio, ¿vale? Te dice aquí que podamos estar sintiendo que las cosas no van bien, tenías la fuerza invertida, sintiendo que aquí es como no procesar una situación que se ha estado dando, ¿vale? Debido a un cambio importante. Te dice que finalmente debemos de tener paciencia, asumir que ese cambio ha sido para mejor, ver el lado positivo y aquí te dicen que finalmente va a haber un equilibrio, va a haber una estabilidad. Aquí para algunos te puede estar hablando de temas que tienen que ver con dinero, también más bien que estéis pendiente de cuestiones de papeles, trámites, ¿vale? Y que eso se esté ahora generando pues algún tipo de dificultad. Te dice que finalmente esto se va a estar resolviendo, pero vamos a tener que tomar conciencia de ello, ¿vale? Finalmente. Aquí veo, te dice poner fuerza de voluntad, no querer forzar las situaciones a la fuerza bruta, ¿vale? Ya sea que tengas pareja, que no tengas pareja, forzar una situación. Te dice que finalmente se va a estar resolviendo siempre y cuando tengamos paciencia y sí poner de nuestra parte, pero no dejarte llevar pues por la ira, por estas energías. Sagitario, aquí veo que si tú, como ya te decía, esto aplícalo a tu situación, ¿vale? En el ámbito sentimental, algo que te estaba afectando que finalmente se resuelve. También puede haber malos entendidos con personas, te aíslas, como que te has estado aislando, pero aquí finalmente dice que aparece una situación más bien positiva siempre y cuando tú hagas un cambio en cómo te estás enfocando o enfocas ciertas cuestiones que vienes viviendo, ¿vale? Aquí aparece como una persona, más bien una persona que es como para ti. Para los que estáis con pareja, te está hablando de estabilidad que va a estar llegando, también se va a poder llegar a algún tipo de acuerdo, siempre y cuando no se fuercen las cosas. Y bien, Sagitario,
vamos a ver qué consejo tiene para ti el oráculo de las hadas. Bueno, te salen las hermanas de plata. Dice necesidad de protegerse de energías y pensamientos tóxicos. Te están queriendo decir aquí, Sagitario, que va a ser un buen momento para que pensemos en positivo, no te dejes llevar por la negatividad, ¿vale? Y también el momento de buscar algún tipo de protección y alejarte de personas o situaciones más bien que son tóxicas porque te pueden estar perjudicando. Me viene mucho el tema de la envidia, ¿vale? Eso te puede estar perjudicando. Y bueno, pues esto es lo que veo para ti. Espero que te ayude esta lectura. Nos vemos en el próximo vídeo, Sagitario.